IA con seguridad, utilizando configuraciones de defensa únicas en Copilot. Parte importante de la sesión de hoy, pues va a ser que con base en esto que iremos platicando, pues también dentro de sus organizaciones puedan ir tomando diferentes medidas para poder protegerse ante amenazas que hoy pues todo este tema de la inteligencia artificial también nos ha venido acercando, ¿vale? Para quien no me conozca, me presento, mi nombre es Ricardo García, yo soy el director del equipo de consultoría y servicios aquí en Suri Services, ¿no? Del lado derecho tienen por ahí nuestra página de LinkedIn, nuestras redes sociales, en el caso de Instagram, un pequeño QR que también los lleva a mi perfil directamente de LinkedIn para que nos sigan, nos puedan dar ahí seguimiento y también pues iremos compartiéndoles frecuentemente información relevante para todos ustedes. ¿Cómo funciona hoy Microsoft Copilot principalmente, ¿no? Hoy que sus organizaciones pues ya tienen recursos de inteligencia artificial, cada vez más estamos desarrollando agentes y creando pues un escenario donde el objetivo es ayudarle a la productividad a nuestros colaboradores. Lo principal es entender cómo funciona Copilot, ¿vale? Copilot, si bien está diseñado para que la información de la organización no salga o no esté expuesto hacia un entorno que alimente el modelo público, pues sí, de todos modos implica ciertos riesgos, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años cuando siempre se mencionaba, oye, la nube es muy segura, ¿no? Y la realidad es que sí, hoy tener infraestructura de nube es muy seguro, pero también hay que hacer una validación previa, ¿no? Tener claridad en aquellos componentes que hoy nos pueden ayudar a proteger, asegurar esa infraestructura de nube, mantener los permisos adecuados para los usuarios, y lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? El hoy tener Copilot, ChatGPT, alguna solución de algún otro fabricante, pues también implica tener claridad sobre la seguridad, sobre lo que está sucediendo con nuestra información, para también ayudarnos en algún momento a prevenir que pues un atacante o alguien, también en ocasiones personal interno que de manera malintencionada quiere acceder a información, pueda acceder a ella deliberadamente y poder hacer mal uso de estos recursos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño diagrama del lado derecho donde podemos ver, por ejemplo, cómo funciona Microsoft 365 Copilot en el entorno empresarial, ¿vale? Regularmente tenemos Microsoft 365 Apps, que es de donde nuestros usuarios consumen estos recursos, ¿no? Háblese de Teams, de Excel, de PowerPoint, de SharePoint, de OneDrive, por ejemplo, el mismo correo electrónico. El usuario interactúa con esta capa, ¿vale? Pero todo lo que sucede detrás es un procesamiento de la información que tenemos almacenada en nuestro entorno corporativo, lo cual se va indexando de manera precisa para decir, oye, bueno, estoy solicitando un reporte de esta información y que complemente con imágenes, pero que además lo enriquezca con datos que tenemos de internet, ¿no? Entonces, todo este flujo que vemos en pantalla, tanto la conexión hacia lo que se conoce como Microsoft Graph, que para fines prácticos es todo el contenido que tenemos, más el apoyarse de este modelo de lenguaje largo que se tiene con el modelo de inteligencia artificial, pues va enriqueciendo ese prompt, va profundizando la información que necesitamos para que después regrese con nosotros ese dato y nos entregue lo que estamos pidiendo, ¿no? Aquí es importante que tengamos que esa claridad en ese flujo, pues va a depender de varios factores que ahorita iremos platicando un poco, sobre todo cómo esto se va alineando a la estrategia de seguridad, a incorporar componentes que también tenemos dentro de la metodología o la arquitectura Zero Trust, y que de manera precisa, pues esto que pudiera verse un tanto complejo para ustedes como administradores, para ustedes que están hoy justamente ayudando a estos equipos operativos a poderles otorgar herramientas mucho más precisas, pues también tengamos garantía y aseguramiento de la información que se está procesando, ¿vale? Entonces, aquí principalmente, ¿qué es lo que sucede con esta información? Mientras el usuario tenga visibilidad, el usuario va a poder acceder a ese dato, ¿no? Si por ahí hay archivos que no estén con permisos suficientes, que estén en carpetas de manera pública, que hayan sido compartidos con toda la organización, pues claramente esa información hoy cualquier usuario la puede acceder, ¿no? Entonces va a ser ahorita muy redundante a lo largo de la sesión
que algo que tenemos que ir validando va a ser el enfoque de los permisos con respecto a la seguridad, ¿no? Hoy sin duda también con el tema de la IA tenemos una pequeña contradicción, ¿no? Por un lado necesitamos rápidamente hoy incorporar inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar nuestra productividad, acelerar obviamente nuestros trabajos, nuestras operaciones, los flujos que cada persona tiene en sus funciones cotidianas, por lo cual pues necesitamos que esto sea muy eficiente, ¿no? Y con la IA lo podemos lograr, ¿no? Incorporar estos modelos pues nos están ayudando a que tareas que llevábamos haciendo por más de 3 horas pues se reduzcan a 15, 20 minutos en el peor de los casos, ¿no? Porque hay situaciones que pues con un par de clics logramos obtener la información, ¿no? Entonces esto pues obviamente es un gran beneficio, pero ¿qué sucede? Por el otro lado, tenemos una superficie de riesgo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy también, así como podemos hacer algo muy rápido, también podemos obtener información de manera muy rápida. Si no existen las políticas adecuadas, vamos a poder acceder a información privilegiada que a lo mejor no era necesaria que nosotros la accediéramos. Y también el uso de diferentes modelos de inteligencia artificial puede complicar un poquito la interacción organizacional, ¿no? Aquí también es importante que el que a lo mejor hoy las organizaciones no estemos incorporando ciertos modelos no es únicamente porque no queramos que el usuario no las utilice, sino que también nos puede ayudar a generar un entorno mucho más seguro, mucho más protegido, ¿no? Por lo cual, pues es importante también darle conciencia al usuario de que si usa, por ejemplo, versiones gratuitas, pues todo lo que suba ahí sí va a ser utilizado para entrenar modelos públicos, la información que se sube, al igual que como lo hemos hablado muchas veces en los conceptos sobre redes sociales, pues esa información que se sube ahí, pues va a estar disponible en ocasiones hasta para cualquier persona, ¿no? Entonces, esta superficie de riesgo pues se viene expandiendo, ¿no? A la hora de que esto se expande, pues también nos puede generar un mayor compromiso sobre pues las brechas de seguridad, escenarios que al usuario también de manera habitual pudieran llegarle a impactar en todo esto que está operando de manera cotidiana, ¿vale? Y bueno, esto sobre todo pues tiene ciertos desafíos, ¿no? Les reiteraba esta parte de la IA, ¿no? De cómo funciona, de cómo hoy se viene integrando y optimizando cierta parte del proceso, porque aquí la inteligencia artificial, yo les diría, no es tanto que sea inteligente, sino que más bien nosotros le estamos dando órdenes y con base en la información que conoce va a ayudarnos a realizar esa tarea que nosotros le estamos pidiendo, ¿vale? Entonces, en este caso, a la hora de que lee la información y la entiende, pues va justamente a ir sobre la información que tiene el usuario disponible, ¿no? Entonces, aquí hay 3 puntos que tenemos aquí del lado derecho, que son escenarios que hoy son muy frecuentes, que hemos revisado con clientes en esta incorporación de la inteligencia artificial y que es importante que ustedes también dentro de sus organizaciones empiecen a tener presentes para revisar, para empezar a definir controles y garantizar que ese uso de la inteligencia artificial pues pueda llegar en algún momento a generar el menor impacto posible, ¿no? El primero es la sobrecompartición de archivos, que es pues yo prácticamente generé esta carpeta como necesitaba que accedieran 10 personas, en lugar de accederlas o ponerlas explícitamente a ellas, pues a lo mejor generé un link para toda la organización. A la hora de que generamos eso, pues esa sobrecompartición, reitero, vuelve un poco vulnerable los datos en el dado caso de que haya información confidencial, ¿no? Y si esto aunamos de que a lo mejor nuestro tenant o nuestra interacción o nuestras carpetas pues llevan ya bastante tiempo operándose, pues puede que haya aspectos de riesgo un poco más amplios, ¿no? Ahí parte al tema de la herencia de permisos mal configurados, donde pues efectivamente a lo mejor creamos un vínculo no solamente para la organización, en ocasiones también se pueden crear vínculos anónimos para acceder a información, por lo cual pues no solamente la inteligencia artificial que tenemos en la corporación va a acceder a ese recurso, sino que en algún momento, si ese vínculo llega a manos de algún recurso externo, también pudiera hacer uso de esos datos, indexarlos y procesarlos en estas interacciones que se están teniendo, ¿no? Sobre todo también, pues la IA nos va a ayudar a que esto sea exponencial, ¿no? Si hoy tenemos que buscar carpeta por carpeta,
En el caso de un ataque, por ejemplo, anteriormente los atacantes pues iban indexando, revisando cómo esto se podía hacer de una manera más rápida, y la IA pues ahora nos ayuda a que sea en cuestión de segundos, ¿no? Si yo meto un modelo de inteligencia artificial, lo ejecuto, pues lo que a lo mejor antes me tardaba en buscar un archivo por ahí que estuviera muy oculto, unas 3-4 horas, pues hoy el modelo de inteligencia artificial me ayudará y lo encontrará en un menor tiempo, ¿no? 2-3 minutos, lo cual pues significativamente puede generar un mayor impacto, ¿no? En el caso de un ataque anteriormente, pues podíamos ir rastreando, en ocasiones los podíamos detener mientras sucedían, ¿no? Porque eran en ocasiones lentos, ¿no? O se tenía que llevar a cabo cierta pauta en la ejecución, y hoy pues lamentablemente esto también nos ayuda a que la velocidad con la que los ataques hoy pueden generar un mayor impacto pues también sea menor, ¿vale? Entonces aquí va a haber también, al igual que estos puntos, dos aspectos de riesgo, ¿no? Uno que es la exposición interna, que es pues personas de nuestra misma organización pueden acceder a recursos que no estén autorizados, esto porque a lo mejor el permiso no estaba explícitamente hacia ellos, pero los archivos estaban públicos o estaban accesibles para ciertas personas, ¿no? Y el siguiente es la fuga externa, ¿no? Donde sí ya un atacante puede entrenar un modelo externo, puede conectarse hacia nuestra información y obtener esos recursos de manera pues no autorizada tampoco, ¿no? Entonces, aquí ¿qué es lo que sucede? Que en ambos casos, pues al igual que con temas de ciberseguridad, habrá aspectos muy sencillos que podemos ir habilitando para ir reduciendo sobre todo estos esquemas de vulnerabilidad, pero lo que es importante también es que dentro de nuestras organizaciones empecemos a buscar generar ciertos controles, ¿no? Entonces, dentro de esos controles les puedo poner un par de ejemplos donde a través de ciertas actividades consultivas que hemos realizado con algunas organizaciones, en esta parte inicial lo que hacemos es con algunos prompts, por ejemplo, buscar cuál es la base de usuarios de la compañía, por ejemplo, ¿no? O cuál es el estado financiero de la compañía. Esto, la idea de ejecutar ese tipo de prompts en un inicio es poder ver si efectivamente tenemos alcance a información que pudiera estar almacenada pero pública, o almacenada pero no con los permisos suficientes, y por ende todos estos modelos lo puedan ir accediendo, ¿no? Entonces aquí la idea en un inicio es que podamos prevenir esa exposición interna, ¿no? Donde a lo mejor algún usuario que esté buscando información puede encontrar, por ejemplo, estados financieros, temas de detalles de la nómina, aspectos que puedan también generar un compromiso, o en el caso de la fuga externa, donde también pues a lo mejor yo como colaborador estoy intentando generar un nuevo diseño o un nuevo tema de innovación, pero el usar estos modelos públicos pues también pueden llegar a filtrar información, ¿no? Y cosas que pueden ser muy sensibles como patentes o productos que van a ser lanzados próximamente pues puedan publicarse y que alguien más también pueda acceder a esa información, y pues obviamente esto puede impactar nuestro negocio, ¿no? Entonces aquí lo importante es que también juguemos con el tema de la inteligencia artificial a la prevención, ¿no? Poder desde un punto inicial definir que no solamente es incorporar inteligencia artificial, sino que vamos a ir generando como áreas técnicas también un esfuerzo adicional en poder reforzar esta seguridad en el entorno, garantizar que hoy al menos las políticas básicas estén aplicadas, y que con el paso del tiempo podamos reforzar también otros aspectos, ¿no? Donde a lo mejor si hoy no estamos otorgándole Copilot a todos nuestros usuarios, pero sí podemos monitorear, por ejemplo, si alguien está utilizando su ChatGPT Premium, si está utilizando Gemini Pro, por ejemplo, con el navegador. Ese tipo de escenarios podrán ser identificados siempre y cuando vayamos madurando nuestra seguridad, nuestro entorno, y aprovechando las herramientas que ya la gran mayoría de ustedes tienen dentro de Microsoft 365, ¿vale? Entonces, para todo esto, casi siempre que hablamos de ciberseguridad con ustedes en estos webinars, traemos a la mesa una arquitectura, ¿vale? Una arquitectura de seguridad que para fines prácticos es muy sencilla de entender y de dónde podemos empezar a reforzar todos estos recursos, ¿no? Esta arquitectura se llama Zero Trust, donde el objetivo es que podamos validar a través de mecanismos sencillos en nuestra infraestructura 6 pilares esenciales, ¿vale? Estos 6 pilares
Empezamos aquí del lado izquierdo con el tema de la identidad. Como saben, pues siempre es importante saber quién se conecta, desde dónde se conecta y cómo estamos generando esas conexiones, qué recursos, en qué momento, si es un dispositivo móvil, si es una computadora, etcétera. Esto nos va a permitir tener esa claridad. Y como vemos en el gráfico, pues ya no solo hablamos de una conexión humana, ¿no? Hoy día, pues el uso de agentes de automatización de procesos, por ejemplo, pues ya no es una persona que está del otro lado accediendo a esta información, sino que en el afán de optimizar estos recursos, pues vamos a generar una conexión, sí a través de una cuenta, sí a través de un protocolo de autenticación, pero que ya se vuelve autónomo, ¿no? Ya no vamos a estar generando esa reconexión cada vez que la gente necesita ejecutarse. Entonces va a ser importante desde el panorama general que la identidad pues sea un pilar fundamental, ¿no? Recordemos siempre doble factor de autenticación, el acceso condicional, mantener un monitoreo sobre los usuarios que hoy pudieran llegar a tener riesgo. Debería de ser importante seguirlo manteniendo, ¿vale? En el caso de los dispositivos, como sabemos, pues no solamente los usuarios van a estar utilizando su dispositivo corporativo o que se le entrega por parte de la organización o la institución en la que colabora, ¿no? Sino también, pues hoy es muy frecuente ya el uso de celulares, de tabletas, de computadoras personales, ¿no? A lo mejor el usuario está en su casa, hay algo urgente que enviar y por ende es importante que ese acceso que está generando el usuario pueda tener la seguridad adecuada para garantizar que la conexión no vaya a ser pues un peligro, ¿no? Que puedan acceder a información que no está administrada o que simplemente pueda haber una filtración por un dispositivo que no esté asegurado. Acá del lado derecho tenemos, por ejemplo, la parte de datos, donde este va a ser el pilar pues más importante, sobre todo cuando hablamos de estos modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener información almacenada en correo electrónico, documentos o carpetas como SharePoint, OneDrive, por ejemplo, y vamos a tener que ir definiendo esa madurez en el caso de datos, que en ocasiones, por el esquema tan complejo que podía llegar a ser, pues se ha venido rezagando en algunas organizaciones, ¿no? Entonces, generar etiquetado, clasificación, monitoreo de esa información, hoy toma mucha mayor relevancia, tal vez de lo que anteriormente se tenía, aunque les diría, pues siempre ha sido importante, ¿no? Cuando hablamos siempre de tecnología, el activo más relevante, pues van a ser esos datos que se tienen almacenados, ¿vale? En el caso de las aplicaciones, pues la idea también es de que conozcamos qué es lo que nuestros usuarios hoy están utilizando, qué tipo de aplicativos tanto en el equipo como a través del navegador están consumiendo. Y aquí es donde impacta mucho también la parte de inteligencia artificial, ¿no? Si bien hoy mayormente el ecosistema de Copilot está integrado en nuestras soluciones, en estos recursos, pues también la realidad es que hoy podemos utilizar estos navegadores para poder consultar, por ejemplo, otros escenarios. Está Perplexity, está Claude, por ejemplo, tenemos Microsoft Copilot a través de Copilot Chat en el navegador, Gemini Pro, etcétera, que también lo podemos ya empezar a monitorear con estos recursos, ¿no? Entonces va a ser muy relevante que en la parte del refuerzo de aplicaciones garanticemos que nuestros recursos y activos estén debidamente administrados, ¿vale? En el caso de la infraestructura, pues hoy tenemos también diferentes tipos de ecosistemas, desde escenarios en donde estamos totalmente on-premise, escenarios donde tenemos esquemas híbridos, donde ya llevamos toda nuestra plataforma o soluciones a la nube y la hemos venido optimizando, por lo cual también si vamos a integrar modelos que operen y que nos ayuden a tomar decisiones y ejecutar procesos en esta infraestructura, pues va a ser relevante reforzarlo junto con la parte de las redes, ¿no? Aquí la idea es que en estos recursos, en estos activos, sigamos manteniendo monitoreo, ¿no? Como saben, también puede haber escenarios donde la inteligencia artificial busca hacer movimientos laterales, acceder a información por parte de algún atacante que pueda optimizar esos recursos. Entonces siempre va a valer la pena que mantengamos ese monitoreo, ¿no? Y aquí, pues lo importante es que hoy a través de los tipos de suscripciones que ustedes mantienen con Microsoft 365, pues tenemos diferentes soluciones, ¿no? Desde Entra en el caso de identidad, los dispositivos
dispositivos con la parte de Defender for Endpoint para todo el monitoreo de la superficie de riesgo que se mantiene en los equipos. En el caso de los datos vamos a tener Microsoft Purview, ¿no? Donde esta plataforma nos va a ayudar a dar información relevante de lo que pasa con nuestros datos, hasta en el caso de Defender for Cloud Apps, por ejemplo, para monitorear esos recursos que hoy de manera activa se encuentran usados en el navegador y que necesitamos mantener pues una identificación de los riesgos que esto presenta, ¿vale? Entonces, este ecosistema, pues la idea es que se vaya reforzando, ¿no? Siempre creo que puntos relevantes que se tocan son la identidad, los dispositivos, cómo monitoreamos la infraestructura, pero hoy si hablamos de inteligencia artificial, uno de los aspectos más relevantes, les diría yo, es la parte de Microsoft Purview, que anteriormente era conocida como Information Protection, y donde será cuestión de ir empezando a fortalecer estos pilares para garantizar que pues la seguridad pueda estarse reforzando, ¿vale? Veo por aquí una pregunta en el chat que me gustaría también irla respondiendo, sobre todo para irlo hilando a esta conversación. La pregunta es, para el caso de identidades no humanas, ¿cómo aseguramos una autenticación fuerte? ¿Hay forma de que usen multifactor authentication? Y la respuesta yo ahí les diría es sí, tal vez es un poquito más compleja, porque regularmente cuando hablamos de agentes o de procesos automatizados que van a consumir un recurso donde se requiera hacer una autenticación, ¿no? En este caso una conexión a través de una cuenta, ya sea de Microsoft 365 o de directorio activo, nos va a solicitar ese inicio de sesión de manera estándar, ¿no? O como habitualmente lo hacemos. Iniciar sesión, poner el usuario, contraseña, y va a ser una autenticación moderna donde nos va a pedir que tengamos ese MFA activo, ¿no? Ya sea que tengamos un código con la parte de Authenticator, si tenemos un esquema de single sign-on o de passwordless, que lo hagamos a través también de la autenticación con el método que se haya definido, y garantizar que estos escenarios se pueden llegar a conectar, ¿no? En escenarios ya muy específicos, yo les diría, cuando se desarrolla el agente, también lo que se puede hacer es utilizar llaves físicas, ¿no? Donde esa primera conexión o esa configuración general de estos agentes se realiza, se hace con la llave física, la cual pues va a estar almacenada de manera segura en algún entorno que ustedes manejen, y obviamente cuando se necesite autenticar para hacer alguna reconexión, alguna configuración extra, pues se ocupen esas llaves para garantizar, bueno, que no todos tengan acceso, pero que sí haya mecanismos fuertes que sean pues mucho más difíciles para el atacante romper durante algún ataque o durante algún escenario donde se busque generar alguna afectación, ¿vale? Entonces, aquí yo les diría, regularmente esa conexión, pues por ejemplo, si yo estoy creando un agente, seguramente yo utilizaré una cuenta para hacer esa conexión, pero también se pueden utilizar cuentas de servicio, donde la idea, pues al igual que como esas cuentas, es que tengamos doble factor, acceso condicional, podemos utilizar recursos como Just in Time, por ejemplo, para agregar cierto nivel de privilegio, y que en el momento que lo necesite, la escalación pueda ser pues de manera automática, ¿vale? Para esto justamente uno de los puntos más importantes que podemos contemplar sobre el tema de inteligencia artificial son estos tres, ¿vale? Que deberían de ir alineados sobre todo con la estrategia de Zero Trust, ¿vale? Como vemos, Zero Trust, pues el objetivo es que hoy podamos reducir todo el espectro y realmente no confiar en que estamos protegidos, ¿no? La realidad es que a pesar de los controles que llevemos a cabo, pues siempre es importante seguir manteniendo estos tres aspectos, ¿no? Uno, verificar explícitamente, ¿no? Siempre que la identidad podamos definir parámetros correctos de seguridad, pues nos va a ayudar a que esta disminución en la incidencia de riesgos pues se pueda dar, ¿no? Y sobre todo también a la hora de verificar, les diría, también hay un parámetro en el tema de los prompts, que sería pues específicamente al solicitar información, ser muy explícitos con lo que estamos pidiendo. Esto para que pueda ir y darnos el resultado esperado y profundizar en esta mecánica
que pues hoy tenemos de información, ¿no? Los permisos mínimos también debería de ser, pues yo les diría, el escenario más habitual, ¿no? Si hoy no necesitamos compartir una carpeta a toda la organización, pues también podemos irlo segmentando, solo enviarlo a 3, 4 personas. En ocasiones pues sí es difícil a lo mejor copiar 50, pero lo recomendable es que en este escenario de los privilegios mínimos el acceso nos va a ayudar sobre todo a reducir que en algún momento alguien de manera malintencionada pueda acceder a esa información. Y lo mismo pasa, por ejemplo, para estas funciones que les decía automatizadas, ¿no? Si un agente, por ejemplo, va a acceder y actualizar un sistema, a ejecutar un proceso en una base de datos, pues que solamente esté alineado a ese permiso, ¿no? Que no pueda tener acceso a algo adicional, porque también pudiera eso llegar en algún punto a comprometer prácticamente nuestro entorno, ¿no? Si por algún motivo accedimos y enviamos cierta información, pues prácticamente esa información va a estar disponible para poderse obtener por parte del atacante, ¿no? Y reitero, asumir la brecha, ¿no? A pesar de que hoy tengamos diferentes soluciones, diferentes mecanismos de autenticación, yo les diría, asumamos que hoy tenemos ya atacantes dentro, ¿no? Gente que pudiera estar buscando información, ¿no? A pesar de que no sea un hacker, al igual que en ese tipo de ataques que anteriormente, pues un ransomware, un envío de malware, filtración de datos, etcétera, no siempre son gente externa, ¿no? En ocasiones también el usuario que está dentro, que está buscando, que está indagando en ver qué más se encuentra, qué puede hacer, cómo puede afectar, puede ser un riesgo latente para nosotros, ¿no? Entonces, aquí es importante que mantengamos siempre un monitoreo adecuado, estemos precisamente capacitando al personal de manera constante, lo cual también nos va a poder ayudar a identificar ciertas desviaciones a la hora de que estos atacantes pues puedan buscar generar alguna afectación dentro del entorno, ¿vale? Y para ello, yo les diría, pues hay un panorama sí de recomendación en el cual podemos llevar a cabo una implementación segura, ¿no? Lo primero, al igual que como en cualquier aspecto de ciberseguridad, es recomendable generar un escenario de auditoría, ¿no? Saber dónde estamos parados, ¿no? Qué tipo de información tenemos almacenada. Si esa información no está etiquetada, pues al menos que veamos la estructura de nuestras carpetas, de nuestros archivos, de nuestros documentos y podamos empezar con esos datos a saber qué podemos planificar hacia el futuro y lograr que esto pues, nos ayude a reducir los riesgos, ¿no? El segundo punto sería una clasificación donde a través del etiquetado, de políticas específicas, donde también pueden ser automáticas, no necesitamos en ocasiones que el usuario lo haga de manera manual, pero es importante esa clasificación, ¿no? Con esto vamos a garantizar, por ejemplo, que el usuario pues tiene almacenada la información confidencial, estrictamente confidencial, la información privada que también se encuentra resguardada y aquello que sea público porque es de carácter común para la organización o para las personas que colaboran con nosotros, pues esté debidamente disponible, ¿vale? En el caso de la prevención, vamos a poder generar reglas, ¿no? A través, por ejemplo, de las políticas de DLP, pues yo puedo también llegar a prevenir que haya fuga de datos, ¿no? Tanto del ecosistema general, del estándar, donde yo, si voy a enviar algo por correo electrónico, pueda prevenir que esa información confidencial no salga, por ejemplo, una tarjeta de crédito o un dato específico, pero esto también hoy ya dentro de Microsoft Purview está aplicado a los modelos de inteligencia artificial, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, veo que un agente está tomando datos de una base y lo está enviando hacia alguna carpeta o lo quiere enviar por correo electrónico hacia algún recurso externo, también ya puede ser rastreable, puede ser identificable y a partir de estas reglas poner controles adecuados para prevenir que en algún momento esa información pueda ser filtrada o expuesta hacia el exterior, ¿vale? Y mantener un monitoreo continuo, ¿no? Esto siempre va a ser importante, al igual que en temas generales de ciberseguridad, mantener esa revisión continua de lo que está pasando hoy día con la información, de qué es lo que pasa también con los agentes, qué tipo de preguntas, cómo lo está haciendo el usuario, cómo está estructurando los prompts, puede ser importante para ayudarnos a que en algún momento, si empezamos a ver patrones o comportamientos extraños fuera de lo común, podamos empezar también a definir mecanismos de seguridad que nos ayuden a delimitar cómo esto pudiera llegarnos a impactar en algún escenario, ¿vale? Entonces, estos aspectos vamos
sobre todo ahorita ponerles un poco de cara y de nombre, ¿vale? Por ejemplo, para el tema de la auditoría y el tema de monitoreo, hay un recurso que actualmente se está volviendo muy visible dentro de las capacidades que se tienen con Microsoft Purview, que es el Data Secure Posturity Management, o DCPM, como regularmente aparece en estos portales, ¿vale? Este recurso va a ser un conjunto de diferentes herramientas que dentro de nuestro entorno de Microsoft 365 nos va a ayudar a identificar dónde está la información, cómo está esa estructura de datos interna dentro de nuestras carpetas, nuestros archivos compartidos, correo electrónico, y cómo se ha compartido a lo largo de nuestro histórico entre la organización, usuarios que también colaboran o invitados, y que nos ayude a prevenir este panorama, ¿vale? Este recurso o este portal lo vamos a ver desde Microsoft Purview. Aquí hay un escenario en la capa de soluciones, donde específicamente, como lo vamos a ver en este video, van a ver cómo se puede ir generando esta validación, ¿no? Aquí dentro del portal de Purview, del lado izquierdo vamos a poder acceder a DCPM, donde vamos a tener en una primera vista de manera general qué es todo lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes métricas dentro de este panorama de información, cómo se están manejando los datos en el entorno de trabajo, si hay algún recurso ya de reporteo que se nos esté presentando como riesgo en la compartición de datos, si tenemos, por ejemplo, ciertas recomendaciones para poder reforzar nuestra infraestructura. Aquí nos va a aparecer datos ya con respecto a la información que tenemos almacenada, ¿no? Por ejemplo, también aquí tenemos cuántos agentes están ocupando en la organización, cómo es ese proceso de si están activos, inactivos, cómo ese agente, por ejemplo, procesa ciertos parámetros, cómo los están accediendo, la actividad que está teniendo frecuentemente por parte de los usuarios, y podamos en algunos puntos también llegar a prevenir ciertos mecanismos, ¿no? Aquí la ventaja es que, como hablamos de un entorno administrativo, van a poder auditar prácticamente cualquier agente que se encuentre dentro de la organización, a pesar de que ustedes como área de TI no lo hayan creado, ¿no? Aquí la idea pues es tener pues ese enfoque de información, y sobre todo nos va a permitir también hacer análisis sobre los datos, ¿no? Este punto, por ejemplo, esta prueba que está aquí ejecutada, ya nos va a dar datos de en dónde está nuestra información almacenada. Como vemos aquí en la parte superior, indexó aproximadamente 800,000 archivos, de los cuales son archivos que algunos están etiquetados, algunos no. En este caso, pues es importante empezar a ver dónde está esa información almacenada, quién tiene acceso a esos recursos, y por ejemplo, el gráfico del lado derecho nos indica si hay información que hoy está siendo compartida con personal externo, con invitados, y que no forzosamente es gente de nuestra organización. Esto, reitero, nos va a ayudar mucho a que estas estructuras de información pues se puedan ir optimizando, ¿no? Si por ejemplo vemos que este repositorio de recursos humanos está público, también nos va a dar recomendaciones para protegerlo, cómo poder hacer esa aseguranza de los mecanismos de información, y que en el momento de que alguien intente preguntar algo al modelo de inteligencia artificial, pues no vaya a comprometer pues estos recursos en algún punto. Entonces, este Data Secure Posture Management, la idea es que también se evalúe o se ejecute de manera periódica, que ustedes puedan ir viendo esta información de manera recurrente para saber cómo está esa compartición de datos y poder de manera pues efectiva prevenir alguna incidencia de seguridad para este tipo de recursos, ¿vale? En este siguiente punto vamos a ver, por ejemplo, cómo justamente se visualiza esa información en el caso de controles de seguridad adicionales, ¿no? Ahorita mencionábamos que al menos habría 3 escenarios extra que podría ser importante reforzar de primera intención para garantizar que esos datos se encuentren protegidos, ¿vale? El primero sería las etiquetas de confidencialidad, ¿no? Aquí esto sí va a depender mucho de cada organización, de cómo es la estructura de compartición de información, pero al menos pues tener 3 categorías: confidencial, pública y privada, deberían de ser los mínimos establecidos. De ahí en fuera, pues se puede jugar un poco con las clasificaciones, cómo ustedes internamente necesitan etiquetar o mantener esa información. Posteriormente, generar las políticas de prevención de pérdida de datos, donde a través
del manejo de ciertos parámetros, podemos también reducir que la información con contenido sensible o contenido privado pues sea expuesto por parte de nuestros usuarios o también de la inteligencia artificial, ¿no? Y por último, el nivel de compartición. Este yo les diría es un mecanismo muy básico que hoy dentro de OneDrive o dentro de SharePoint también podemos ajustar para que de manera organizacional pues dejemos de usar, por ejemplo, vínculos anónimos, ¿no? Que esto todo se base en una estructura de ser muy explícitos con cómo lo comparto, a quién se lo comparto y quién lo está accediendo en información, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las etiquetas de confidencialidad, aquí vamos a poder ver cómo crear una específicamente relacionada hacia evitar, por ejemplo, que haya una filtración de datos de tarjeta de crédito, ¿no? Aquí vamos a ver que hay varios niveles, por ejemplo, personal, público, de manera general, algunas que se pueden ejemplificar de manera general por parte de alguna industria o algún mecanismo que necesitemos etiquetar. Aquí, por ejemplo, estamos generando una que se llama altamente confidencial, donde el objetivo de esta pues es que secretos de la organización, de producto o de algún tema de desarrollo interno, pues puedan ayudarnos a prevenir que esa información pueda salir, ¿no? A lo mejor si hoy manejamos una nomenclatura específica para ciertos archivos, podemos evitar que esa información salga de estos recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poner de dónde está el origen de esos datos, archivos, correos electrónicos, reuniones, grupos o sitios, dependiendo de la información, y cómo vamos a manejar este recurso, ¿no? Si necesito controlar si acceden o no acceden, aplicar alguna marca específica, por ejemplo, un pie de página, una etiqueta en medio del archivo para que diga confidencial, etcétera, lo podemos ir marcando, ¿no? La idea es que esto también se defina con ciertos parámetros, ¿no? Si hay algún documento que podemos levantar esa barrera de información en algún punto, aquí lo podemos ir definiendo, pero lo importante pues va a depender de cómo, quién y en qué momento lo debe de estar accediendo con estos criterios que tenemos como organización, ¿vale? Aquí específicamente vamos a ver en el siguiente punto cómo están agregando obviamente los usuarios para poder generar esta política y que esto de manera específica se pueda acceder. Aquí vamos a tener algunos escenarios donde podemos poner marcas de agua también a esa información para que en el momento de que alguien acceda pues tenga ahí el dato y el por qué justamente estos datos no deben de salir de la organización, ¿no? Aquí podemos agregar también una marca de agua, en el caso general de la página, en el encabezado o únicamente en el pie, donde por ejemplo pues el archivo, si no tenía una marca específica, le va a aparecer a lo largo del texto, y esto pues nos ayuda a que si en algún momento sale, pues sea difícil de quitar ese recurso, y por ende esto nos ayude a disminuir justamente los riesgos, ¿no? Entonces aquí por ejemplo vamos a generar esa política o ese nivel de etiquetado con base también en un clasificador en particular que ya estaba creado, por ejemplo el de tarjetas de crédito, ¿no? A lo mejor yo tengo o como organización manejamos información privilegiada de tarjetas de crédito, entonces podemos definir que esa política nos ayude con ese filtrado de datos cuando alguien lo intenta enviar al exterior, alguien que no está autorizado, y esto nos va a regresar una notificación para que como organización empecemos a tomar medidas, ¿vale? Entonces esto llega a ser relevante porque de igual manera se puede aplicar hacia políticas de inteligencia artificial donde ciertos recursos, cierta información, a lo mejor en algunas carpetas no debe de ser pública. Si vemos que alguien lo está accediendo como estos modelos de IA, podemos seguir definiendo controles más agresivos que nos ayuden con esa mitigación del riesgo, ¿vale? Y por ejemplo también podemos tener en este caso las políticas de etiquetado de confidencialidad, que vamos a reforzarlas con la parte de la prevención de pérdida de datos, ¿vale? En este caso, con la protección o la prevención de pérdida de datos, vamos a tener, por ejemplo, estos recursos donde hoy también puedo generar una política de manera precisa
para que nos llegue una notificación cuando un correo electrónico, alguna página o algún recurso puede estar accediendo a esta información, ¿vale? Entonces, aquí como vemos, hay algunas que ya están creadas también para ciertos sectores, como el financiero, el médico, o por temas de políticas de privacidad. Vamos aquí a generar, por ejemplo, una regla para proteger ciertos recursos específicos de información dentro del entorno de trabajo, y aquí, por ejemplo, a diferencia del anterior, vamos a ver que se agrega el directorio completo de la organización o por la creación de grupos, ¿no? Aquí específicamente vamos a definir dónde están esos recursos de acceso de información, donde, como vemos, también ya nos da la opción de Microsoft 365 Copilot y Copilot Chat. Entonces, en este caso, si estos modelos de inteligencia artificial están intentando acceder a información privilegiada para obtenerla y que eso después pueda ser puesto a disposición de los usuarios, estas políticas nos van a ayudar a que de manera precisa tengamos la información suficiente y podamos empezar a tomar las medidas adecuadas para evitar pues un riesgo más adelante, ¿vale? Y el nivel de compartición, que también mencionaba, pues es un tema que en ocasiones pudiera sonar básico, pero que es muy relevante, ¿vale? Dentro de nuestros entornos, tanto en SharePoint como en OneDrive, es importante que podamos ir a esta característica que estamos viendo en pantalla. Déjenme ver que y creo que el video se detuvo, perfecto, ahí está avanzando, para que podamos, por ejemplo, definir cuál es el nivel de compartición al cual tienen los usuarios disponibilidad, ¿vale? Aquí, como vemos, nos va a aparecer que hoy, si no está configurado nada adicional, prácticamente todos los usuarios pueden hacer vínculos de compartición anónima, ¿vale? Se lo pueden enviar a cualquier persona y pueden acceder justamente a esos recursos simplemente con el hecho de tener el vínculo. Entonces, aquí la idea es que estos los podamos volviendo más estrictos o más restrictivos, donde tenemos para qué compartir o ser muy explícitos, o solamente habrá personas o carpetas que sean compartidas con la organización, ¿vale? Entonces, aquí podemos ser también muy puntuales con que si ese vínculo no está permitido editar, solo puedan ver el contenido, no lo puedan descargar, no le puedan sacar captura de pantalla, y por ende, pues esto nos ayuda a garantizar que nuestro entorno se encuentre también mayormente protegido, ¿vale? Por aquí en el chat veo también otra pregunta que dice: ¿las etiquetas de confidencialidad solo aplican a documentos de Office 365 o también puede aplicarse por ejemplo a documentos PDF, GIF, etcétera? Siempre y cuando sean archivos que estén almacenados en OneDrive o en SharePoint, se pueden aplicar también a ese tipo de documentos, ¿vale? Si hay algunos pasos adicionales que se tiene que hacer, por ejemplo, para poder generar las etiquetas, ¿no? En este caso, que haya un etiquetado en pie de página, al centro o en la parte del encabezado, pero se puede hacer ese monitoreo, ¿vale? Se puede, lo que hace también en este caso las etiquetas de confidencialidad es un análisis de OCR, ¿no? Entonces, si el archivo, pues como tal, no es un editable, lo que hace es un análisis de recopilar la información que se tiene dentro y que se pueda aplicar ese tipo de mecanismo de identificación, ¿vale? Para ello sí se requiere un licenciamiento específico, que es el de Inside Risk Management de Purview. Entonces, sería importante ver el caso práctico, en qué escenario aplica y ver si es posible llevarlo a cabo dentro de la organización, ¿vale? Entonces, para todo esto y para finalizar un poco de esta actividad del día de hoy, la importancia de llevar a cabo estos mecanismos es para que ustedes puedan reforzar la seguridad en el entorno, ¿no? Para ello, pues yo les diría, la idea de estos siguientes pasos es que podamos tener un análisis o un pequeño readiness assessment, que es como lo llamamos, que es justamente una revisión de estos puntos que vemos en pantalla, ¿no? Tener una auditoría de esos permisos y la sobrecompartición de datos a través del DCPM, ver algunas de las políticas básicas, cómo están activas, cómo las podemos reforzar, qué aspectos es importante cambiar para esta estructura de Microsoft 365 Copilot, cómo poder estructurar un roadmap para el despliegue de Purview y de DLP, que en ocasiones, dependiendo de cada organización, pudiéramos considerar que es un escenario cada vez más complejo,
¿no? Aquí tal vez a diferencia de otras herramientas de seguridad como lo es la identidad o como es la capa de dispositivos, en el caso, por ejemplo, del etiquetado de información, siempre vamos a necesitar del usuario final, ¿no? Entonces, va a ser importante que ese roadmap pues contemple no solamente al área de TI, sino que también contemple a los equipos operativos, a todas estas personas que interactúen con datos, porque de ellos también va a depender el llevarlo a cabo y sobre todo también, obviamente, definir políticas automáticas que nos ayuden a hacerlo mucho más ágil, ¿vale? Generar un plan de capacitación, y gobernanza enfocado también a la adopción del modelo de IA, de qué tienen que prevenir, cómo lo pueden usar y cómo sacar un mejor provecho y cómo también a nivel de los datos pueden protegerlo, ¿vale? Podemos generar también una prueba de concepto de agentes, ¿no? Si a lo mejor algún área de la organización requiere empezar a optimizar procesos, llevar a cabo ciertas funciones que hoy toman mucho tiempo, ¿no? A lo mejor revisión de documentos legales, generación, por ejemplo, de licitaciones, análisis de datos, elaboración justamente de análisis de información para presentar a mesas directivas, etcétera. Hoy podemos buscar dentro de esta actividad generar una actividad de este estilo, donde en el caso de ser elegibles algunos programas Microsoft, también podemos acceder a algunas versiones de prueba de Copilot, ¿no? Y antes de que obviamente ustedes tengan que hacer esa inversión, puedan aprovechar este beneficio, utilizarlo, ver cómo funciona y en el momento que acabe esa prueba, puedan ya ustedes utilizarlo de manera muy efectiva, ¿no? Y obviamente también la prueba de concepto de inteligencia artificial en la productividad, ¿no? Que hoy lo que buscamos, como lo decíamos al principio, es que el usuario sea mucho más efectivo, que avance más rápidamente a llevar a cabo esas funciones, que podamos sobre todo reducir tiempos, reducir el tiempo que ciertas tareas le pueden tomar a ciertos colaboradores y con esto pues que efectivamente se vea beneficiada también la compañía, la institución o la organización en la que estas personas están colaborando. Eso es lo que justamente en la sesión de hoy queríamos platicar, abordar con ustedes. La idea es que estas sesiones pues las estemos nuevamente retomando aproximadamente cada 2 meses con lo que conocíamos anteriormente como el Suri Academy. Prácticamente el objetivo es que vayamos sobre todo mostrándoles las funcionalidades, los recursos, cómo están hoy trabajando cada uno de los componentes de Microsoft. Les reitero, no se olviden seguirnos en redes sociales como LinkedIn, Instagram, donde les estaremos compartiendo mayor información sobre estos programas, sobre estos beneficios que hoy pueden obtener dentro de Microsoft, dentro de las soluciones que ya están aprovechando. Ahí, por ejemplo, Mike también les compartió en el chat, justo en nuestras redes sociales. Esta sesión estará presente en un par de días, ya ahí también en YouTube, por si alguien quisiera retomar algo de la información, si alguien quisiera también el acceso a la presentación, que nos pueda hacer favor de informar y se lo hacemos llegar en breve por correo electrónico, ¿vale? De mi parte, nuevamente agradecer a todos su conexión, su tiempo y esperemos escucharnos pronto. Muchas gracias.